vamos a ver las generalidades de miología de un perro. Fíjense que si ustedes saben caballo, ya es mucho lo que podemos aplicar. Lo primero que deben notar es que ya no está la extremidad. Si no está el miembro torácico colocado, significa que hay que buscar una extremidad torácica de perro para buscar en ella, lo mismo que en caballo, los músculos de la cisarcosis de la espalda, que ya sabemos que quedaron en la extremidad, los dos trapecios, cervical y torácico, los dos romboides, cervical y torácico, los dos serratos ventrales, cervical y torácico, el gran dorsal o dorsal ancho, una mitad de brachiocefálico, ¿no es cierto? Entonces, y los pectorales quedaron en la extremidad. Así de que acá miremos qué quedó, lo mismo que en caballo. Sabiendo que no hay trapecios, ni romboides, ni nada. Entonces, aquí viene el músculo brachiocefálico, ¿no es cierto? Esto es músculo brachiocefálico y vea qué curioso es en el perro, es enorme, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que en el caballo el brachiocefálico venía acá abajo, con sus dos mitades, la cleidocervical y la cleidomastoide. Pero ahora veamos algo curioso. En el perro y en el gato, la porción cleidocervical del brachiocefálico, vean cómo se extiende, cubriendo prácticamente todo el dorso del cuello. Siempre esa porción cleidocervical de brachiocefálico me ha parecido idéntica a una punta de un remo. Ustedes conocen los remos de, ¿cierto? Entonces se abre igual, viene abajo delgadito y de repente se abre así como una paleta de un remo. Es la porción cleidocervical del brachiocefálico y abajo de ella la porción cleidomastoidea, vean que es más gordita, ¿no es cierto? Muy fácil de distinguir y siempre haciendo contacto con la vena yugular. Así de que recuerden que en caballo se les enseñó los límites de la vena yugular. ¿Quién quiere 4 décimas? ¿Cuáles son los 4 límites de la vena yugular? Entonces decimos, límite dorsal de la, esto digamos de la vena yugular. Entonces, límite dorsal, pues el músculo cleidomastoideo. Límite ventral de la vena yugular, ven que es el esternocefálico. El límite medial de la vena yugular vimos en caballo al músculo homoioideo, ¿no es cierto? Acá en perro tiende a estar el músculo homotransverso. Y el límite lateral, vimos en caballo, que les decía, miren este músculo que queda en la extremidad, que parece una pluma y venía cubriendo acá la vena yugular y se llama cutáneo cervical o cutáneo del cuello, para una décima. En el perro, entonces, ¿qué músculo cutáneo viene cubriendo esa vena yugular? El esfenoide. ¿Ah? El esfenoide. El esfenoide. ¿Sí? ¿Esfenoide? No, él es algo con espina. El esfínter, saben que acá venía el esfínter superficial y acá venía el esfínter profundo, que incluso cubría parte de la cara. O sea que en perro y en caballo, ¿no es cierto?, hay un músculo cutáneo cubriendo vena yugular, y cuando hacemos una punción de vena yugular, pues se atraviesan 4 capas que supongo que las saben porque las voy a preguntar. Bueno, sigamos estudiando acá. Recuerden lo que les decía en un video o en una clase. Todo lo que esté arriba de este plano, ¿qué plano anatómico estoy trazando acá? Dividiendo una mitad dorsal de una mitad ventral. ¿Qué plano anatómico es ese? Medial. Frontal o coronal. Un plano frontal o coronal separa una mitad dorsal cerca de la columna vertebral y una mitad ventral abajo de ella, ¿no es cierto? Es un plano frontal o coronal. Músculos que estén arriba de ese plano frontal, en cuello, en tórax, en abdomen, etc. Lo mismo acá en cabeza, ¿no es cierto? Pues si están arriba y ellos al contraerse, pues ¿qué efecto tendrán? Serán extensores, ¿no es cierto? Si esto se contrae, pues será extensor. Y si esto abajo se contrae, pues será flexor, de cuello y cabeza. Bueno, sigamos mirando acá qué más encontramos. Levantemos la porción cleidocervical y la cleidomastoidea, vean qué bonito se ve acá una parte, esto es homotransverso.
aquí no sé si notan que hay una cinta muscular gruesa por debajo de la cleidomastoide del brachiocefálico, es el músculo homotransverso. ¿Se escribe con H o sin H? Sin H. Muy bien. Ahora viene acá, esplenio. Vea que lo cortaron ahí por la mitad. Esplenio. Levantamos esplenio. Y vieron en caballo que aquí venía dos músculos, ¿no es cierto? Así como dos dedos colocados. ¿Quiénes eran? Largo de la cabeza y largo del atlas, que el de la cabeza es el de arriba y el del atlas es el de abajo. En el perro es lo mismo, entonces vamos a separarlos acá un poquito. Mire que ahí viene la masa de músculos separaditos. Esos son larguísimo de la cabeza y larguísimo del atlas. Ahorita están ustedes pensando, bueno, en caballo, ¿por qué largo de cabeza y atlas? Y en perro o especies no equinas decimos larguísimo. Pues resulta que especies no equinas presentan un músculo chiquito acá que viene pegadito, eso después lo podemos mostrar si nos queda tiempo, que se llama largo de la cabeza. Si tengo un músculo acá que se llama largo de la cabeza, pues acá no puedo volver a repetir y decir largo de la cabeza. Entonces debo decir larguísimo de la cabeza y larguísimo de la cabeza. En especies no equinas. Quedaron ahí. Sigamos profundizando. Y vemos ahora al músculo complejo o semiespinal de la cabeza. Fíjense que en el perro se separa en dos mitades. No la sigan abriendo porque lo dañan. Entonces vamos a hablar de un complejo mayor que fíjense que es muy largo y un complejo menor que es más cortito. A este complejo menor algunos autores le dicen digástrico cervical. Recuerden que cervical significa cuello. Entonces, esto es complejo. Pero en día de examen pues deben diferenciar sus partes. Levantamos el complejo y como en caballo vimos que al levantar el complejo, que es el principal extensor de cuello y cabeza, acá cerca a la base del cráneo vimos estos músculos rectos. Son los rectos dorsal mayor y menor de la cabeza. El primero que se ve, o sea, este y este, son el recto dorsal mayor de la cabeza. Y debajo de él encontramos uno más chiquito que es complicado en un perrito ponerse a mostrar él. Es el recto dorsal menor de la cabeza. Entonces, dorsal mayor de la cabeza, dorsal menor de la cabeza. ¿Falso o verdadero? El recto dorsal mayor y el recto dorsal menor de la cabeza son extensores de cuello y cabeza. ¿Qué consejo les dio Granados en la primera clase?